El martes de la 30ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que nos toca es el de Lucas 13, 18 al 21. En aquel tiempo Jesús decía: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en un huerto. Crece, se hace un arbusto, y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿Y con qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Lucas nos acaba de relatar la curación de la mujer encorvada, que, como dijimos, representa al pueblo de Israel que se había doblado por el peso de su pecado, alejándose así de Dios. Recuerden que para los judíos la enfermedad es consecuencia del pecado. Y por su vergüenza, el pueblo ya no podía mirar a Dios cara a cara. Y por supuesto, ya no podía dar fruto. Así como no lo dio aquella higuera que Dios abonó y regó cuidándola para que diese fruto. Ahora lo que Jesús desea es enderezar al pueblo de Israel para que vuelva a dar fruto. Busca que el pueblo se convierta a Dios para que lo ayude a reinar y para que así viva para siempre. En el relato de hoy Jesús nos invita a reflexionar en 2 parábolas, la del grano de mostaza y la de la levadura, y con ellas cerrar esta etapa de su viaje a Jerusalén. Estas 2 parábolas ya nos las ha contado Mateo, pero aquí Lucas, al ponerlas en otro contexto, nos ofrece nuevas luces. En Lucas estas 2 parábolas son como una especie de corolario o resumen de las diversas enseñanzas de esta etapa de su viaje a Jerusalén. Todo lo que Jesús ha venido enseñando es para que su Padre pueda reinar, y ha venido sembrando en los corazones de sus oyentes la manera como debemos vivir a fin de que reine. Y si bien parece que lo que ha sembrado no ha sido gran cosa, pues lo ha hecho entre gente sencilla que con frecuencia no ha entendido muy bien lo que dice, sin embargo, por medio de estas 2 parábolas que nos ofrece, nos va a decir que estos sencillos orígenes van a dar mucho fruto. Para entender el sentido de estas 2 parábolas en este nuevo contexto, primero recordemos lo que pretende el Señor. Lo que Jesús desea es que su Padre reine. Y como su Padre es verdad, cuando Él reine, ni la mentira, ni el engaño, ni la infidelidad tendrán lugar. Todo será transparentado, todo se pondrá a la luz y las apariencias desaparecerán. La gente se conocerá tal y como es, y no como quiere mostrarse o como desea que los demás las vean. Y como el Padre es justicia, cuando Él reine, a cada quien se le dará lo que merece y necesita. No habrá corrupción, no habrá abusos, no habrá tarjetazos. Y las necesidades de todos quedarán ampliamente satisfechas. Y como la justicia trae la paz, cuando Dios reine, el mundo será un remanso de paz. Así como lo desea Jesús, todos deberíamos desear que Dios reine, o que se haga realidad lo que pedimos en el Padre Nuestro, que venga pronto su reino. Pero para que Dios reine, Él requiere de nuestra ayuda. Nosotros debemos ser para Él sus ojos, su boca, sus manos, sus pies. Debemos ponernos completamente a su disposición para que Él pueda hacer por medio nuestro. Y la manera como nos ponemos a su servicio es a través de las decisiones diarias que tomamos. Lo servimos decidiendo por Él, haciendo su voluntad. Por tanto, en cualquier decisión que tomemos, cosa que hacemos a cada instante en el trajín ordinario de la vida, debemos decidir como nos enseña Jesús. Es decir, elegir siempre la alternativa en donde está la verdad, la justicia y la vida. Porque la alternativa en donde está Dios es la única que le permite reinar, aunque a veces ella no sea la más conveniente para nosotros. Y aunque su alternativa suponga pasar dificultades, es decir, aunque ello signifique cargar su cruz. Si hacemos así, si decidimos siempre en favor de Dios, entonces seremos administradores fieles, seremos como higueras que responden a los cuidados de Dios, y por lo tanto seremos capaces de dar buenos frutos. Pero cuando nos ponemos al servicio de Dios, es Él quien actúa por medio nuestro. ¿Pero acaso pueden nuestras decisiones en favor de Dios permitirle reinar?
Nuestras decisiones parecen insignificantes, pues son de cosas ordinarias de la vida. Por ejemplo, decidir no mentir, o no ser infiel, o no tomar lo que no es mío, o no participar en coimas ni corrupciones. O por ejemplo, decidir, con lo que podamos, ayudar al que está próximo y en necesidad. ¿Cómo pueden estas pequeñas decisiones mías ayudar a que Dios reine? A lo más, ellas solo afectarán a mí, a mi familia y a mi entorno directo. Bueno, pues, Jesús nos enseña por medio de estas dos parábolas que esas decisiones ordinarias que tomamos en favor de Dios, a cada instante en nuestras vidas, y que nos ponen de su lado, harán posible que Dios reine. Dios no necesita que seamos grandes estrellas o que debamos hacer grandes y admirables cosas para que Él reine. Lo único que nos pide es que vivamos todos los días y todo el día como nos enseña Jesús. Y para que entendamos esa enseñanza, el relato de hoy empieza así. Jesús decía, ¿a qué se parece el reinado de Dios? ¿Con qué lo compararé? ¿Cómo puedo hacer entender a mis discípulos que basta que cada uno se comprometa en sus propias vidas a ayudar, a servir, a perdonar, a amar a sus enemigos y a vivir a la luz de la verdad y la justicia? ¿Cómo puedo hacerles entender que si cada quien vive como les propongo mi Padre podrá reinar? Y entonces a este propósito nos cuenta dos parábolas, a fin de enseñarnos que estas decisiones sencillas, puestas por obra, se parecen a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en un huerto, crece, se hace un arbusto, y los pájaros anidan en sus ramas. Si cada uno de nosotros decidiésemos no decir ni una sola mentira, ni siquiera una mentira piadosa, pues es mucho mejor guardar silencio que mentir, aunque con esa decisión nos perjudiquemos y no ganemos, y si decidimos estar permanentemente atentos a lo largo del día para evitar mentir, bueno, pues esta pequeña decisión es tan importante, pero tan importante que es como el grano de mostaza que se hará arbusto y los pájaros anidarán en sus ramas. Y entonces Dios podrá reinar, pues lo estaremos ayudando. De la misma manera, si decidiésemos ser justos en todo lo que hagamos, aunque ello no nos beneficie ni a nosotros ni a nuestras familias, y aunque eso signifique que no tendremos lo que otros puedan tener, bueno, pues esta pequeña decisión es tan fundamental que crecerá como un árbol de mostaza en nuestro huerto, en nuestras familias y entre nuestros amigos, que será capaz de cobijar y dar seguridad a todos los que queremos. Pues gracias a nuestra decisión, Dios podrá reinar por medio nuestro. Si solamente tomamos estas dos decisiones y las pusiésemos en práctica en todo momento, llegaremos a ser personas íntegras, confiables y verdaderos instrumentos en manos de Dios. Y el relato de hoy también nos dice que Jesús añadió, ¿y con qué compararé el reinado de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Bueno, pues una medida de harina es bastante cantidad, aproximadamente 12 kilos, y un puñado de levadura es capaz de afectar significativamente las 3 medidas de harina. De la misma manera, nuestras pequeñas decisiones ordinarias en favor de Dios parecen sencillas, pero son trascendentales, pues son como la levadura, dice Jesús. Estas decisiones son capaces de afectar al mundo significativamente, hacen fermentar a quienes nos rodean y a la sociedad, y hacen que la vida se saboree con más gusto. Jesús nos invita a ser levadura y con nuestras decisiones ponernos del lado de Dios. Estas decisiones probablemente no se notarán inmediatamente, pero afectarán positivamente todo nuestro entorno, pues ello hará posible que Dios reine. Y con el tiempo se harán notar significativamente. Todas las enseñanzas que a este punto Jesús nos ha venido dando, tanto en Galilea como en la primera etapa de su camino a Jerusalén, son para enseñarnos a vivir como Dios desea que vivamos. Son para enseñarnos a decidir como Dios desea que decidamos. Y para enseñarnos que si vivimos conforme a las enseñanzas del Señor, Dios reinará y el mundo cambiará para bien. En conclusión, tenemos que decidirnos a vivir como lo propone Jesús,
Tenemos que comprometernos a vivir en total rectitud y a la luz de la verdad. No podemos hacernos cómplices de lo que está mal, aunque ello signifique no ser comprendido y tener problemas incluso con nuestras propias familias. Decidámonos hoy a ser verdaderos discípulos de Jesús. Decidamos ahora jugarnos la vida por su causa. Decidamos servir, ayudar, perdonar, compadecernos de quienes sufren. Seamos semillas de mostaza o levadura en las decisiones diarias que tomemos. Pues aunque nuestras decisiones pasen hoy desapercibidas, como la semilla de mostaza y la levadura, al final se notarán y sus efectos serán extraordinarios. Pidámosle pues a Dios su ayuda para tener el valor, a partir de este momento, de vivir nuestras vidas a la luz de la verdad y de la justicia. Y decidamos vivir este camino para que Dios pueda reinar y el mundo sea mejor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.